estoy conforme si ustedes guardan un concepto que hoy día en la mañana voy a intentar aclarar. Pero es un concepto vital, absolutamente vital para la vida de un cristiano. Estoy seguro que congregaciones enteras, en muchos hermanos, no alcanzan a conocer esta palabra que el Señor ha revelado y por lo tanto están moviéndose en una dirección incorrecta hasta el momento. Pero pedimos al Señor que todos nuestros hermanos en Cristo, quienes han creído en Jesús, puedan tener revelación y ir por los caminos que son los caminos fundamentales que la iglesia tiene que andar. Y este concepto es de la transferencia de vida. Decíamos un pasaje muy hermoso en Juan 12:24, que dice que si el grano de trigo cae al suelo, a la tierra, y no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Verdad? Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz para transferir su vida a quienes creyeran en Él. La transferencia de vida. Ahora, esta transferencia de vida es muy profunda. El concepto es muy profundo. Porque nosotros tenemos que entender, decíamos el domingo pasado, que la vida de Cristo no viene a ponerse al lado de nosotros para darnos vigor para vivir la vida cristiana, sino que lo que Él estaba queriendo decir era que había una verdadera transferencia de vida. Es como teniendo aquí el pan. Yo creo en el pan y yo tomo el pan, me gusta el pan y lo pongo en mi bolsillo porque quiero andar con él. Pero está ahí, lo siento, lo puedo conocer, pero no transfiere su vida hacia mí. Pero otra cosa es si yo como este pan y va a disolverse dentro de mí y pasar a mi torrente sanguíneo y ser parte de mí. Esa es la transferencia que Dios ha querido regalarnos en Cristo Jesús. Así de profundo. La vida de Dios, la vida divina, ha de venir a estar dentro de nosotros, en nosotros. Y de ahí se generan todas las expresiones de la vida divina. Amamos esto, este concepto. A mí me encanta este concepto, haber descubierto este concepto, porque veo que el propósito de Dios era mayor que lo que yo pensaba. Yo pensaba que Él quería tener una familia de hijos a quien amar. Pero Él no solamente quiere tener una familia de hijos a quien amar, sino quiere tener una familia de hijos con quien tener comunión, estar en ellos y ellos en Él. Esto es maravilloso. La experiencia con el Señor es maravillosa. Él desea eso para nosotros. Y finalmente decíamos que esta vida divina en nosotros, que es una vida de victoria, no es
lograda por nosotros, sino es obtenida. La recibimos por gracia. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre lograr haciendo esfuerzos nuestros, disciplina, ayunos, oraciones, esfuerzos. Pero la vida divina, la vida de victoria en nosotros viene por gracia. Porque Dios quiere dárnoslas. También es algo precioso, porque pone la iniciativa, pone todo en el Señor, y yo estoy listo para recibir, porque reconocemos que en nosotros no hay nada. Es más, debemos vaciarnos de nosotros para recibir todo lo de Dios en nosotros. Amén. Así que es por gracia. Entonces teníamos en mente este concepto de la transferencia de vida divina, de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo se transfiere la vida de Cristo? O más bien podríamos decir, ¿quién transfiere la vida de Cristo? El Espíritu Santo. Estos conceptos, que son 4 pasajes esta mañana, no son nuevos, por supuesto. Vamos a repasar nosotros. Dice aquí este primer concepto, que después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino para habitar en todos los creyentes. Y el pasaje, Juan 7, 38, 39, o partiendo en el 37, dice Jesús mismo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Nosotros estamos en la era de la iglesia. Después que Jesús ascendió, viene la iglesia para dar testimonio de Él, expandir esta buena noticia del Evangelio, dar a conocer todo lo que Cristo dijo y mandó, y continuar con las promesas y bendiciones que Dios quería, teniendo en consideración tener una familia de muchos hijos. El Espíritu Santo es para todos. Es para todos los que creen en Cristo Jesús. De modo que no estás tú o alguien que tenga alguna duda, no estás en una condición distinta a otro creyente. El Espíritu Santo va a venir sobre todos los que creen en Jesús. Es palabra de Cristo. El Espíritu Santo es para todos, todos. Este concepto ha sido abandonado, o ha sido dejado un poco de lado, o no conocido por miles de hermanos nuestros. Por lo tanto, ellos andan a ciegas. Ellos andan con la palabra a medias, por cuanto si no están abriéndose a reconocer esto que Cristo estaba diciéndonos, que el Espíritu Santo, después que Él ascendiera, Él iba a venir sobre todos los que creyeran en Él,
entonces están sin la persona que puede abrir sus conocimientos, sus ojos a las verdades del Señor, a las verdades divinas. Pero no solo eso, sino que es imposible tocar a Dios, relacionarse con Dios si no es con el Espíritu. Por lo tanto, la primera pregunta sencilla esta mañana es: ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Alguien tiene una duda de tener el Espíritu Santo? Qué bueno. El Espíritu Santo está en todo aquel que cree. Y aquellos que han creído han pasado por el bautismo y han recibido el Espíritu Santo. Quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis aclaratorio. Hay dos maneras de recibir el Espíritu Santo. Una es en un acto puntual. No voy a ir a los pasajes, un poquito más complicado, es muy interesante, eso sí, pero fundamentalmente en el libro de Lucas hay algunos hechos relevantes en donde el Espíritu Santo viene, está sobre una persona, hace la obra a través de esa persona y deja de estar. Cuando nosotros oramos por alguien para ministrar del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo algo así. Pero cuando Pablo está hablando de ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18, él está hablando de otra manera de recibir el Espíritu Santo. Está hablando de una manera de recibir el Espíritu Santo continuamente, siempre. Y a esto es lo que yo me estoy refiriendo. Todos tenemos el Espíritu Santo para estar continuamente en comunión con Él. Hay una diferencia ahí. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien o alguien recibe oración para recibir el Espíritu Santo, entonces estamos considerando que nosotros queremos dar una palabra para que el Espíritu Santo comience una obra, porque no sucede una obra instantánea del Espíritu cuando estamos orando. De modo que no basta, ¿no es cierto?, con que tengamos el Espíritu Santo, oremos por alguien y todo va a suceder como con ese viento inicial. Se necesita que creamos en la persona del Espíritu Santo en nosotros y empezar a tener comunión con Él para desarrollar la vida de victoria, la vida cristiana. Son dos, para no confundirse en la lectura de algunos pasajes, sino entender que en la mayoría, después de los evangelios, en la mayoría de los pasajes, se nos invita, hay pasajes paralelos a este de Efesios, se nos invita a una comunión continua, constante con el Espíritu Santo. Pero volvamos a esta palabra de Juan 7 para subrayar la palabra de Cristo que dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre todos los que creyeran en Él. Así que el Espíritu Santo es para todos. Segundo concepto: el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo.
Y esta glorificación, es decir, esto de incorporar a la tercera persona de la Trinidad en nosotros, por eso ponemos glorificación, ¿verdad?, ocurre en el interior del creyente. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El Espíritu Santo entonces viene a estar dentro de nosotros, y por eso es tan necesario ofrecer una casa donde habite el Espíritu Santo, una casa santa, una actitud santa, porque el Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo con una actitud de santidad. Y se refiere este pasaje aquí en 1 Corintios, un pasaje requete contra potente, porque especialmente habla de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Otros textos, otras traducciones de la palabra dicen que huyan de la relación con prostitutas. Y después se explica en otra parte también que dice: o no saben que cuando se juntan con una mujer, ¿cierto?, hay transferencia, ahí pasan a ser un solo cuerpo. Por eso que es tan problemático esto de relacionarse con alguien que no sea tu esposa. El Espíritu Santo entonces va a venir a habitar en un cuerpo, en un ser que tiene una actitud de santidad y que está queriendo liberar todos los espacios de su vida para ser llenados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que abrirnos a abandonar toda inmoralidad sexual. Difícil hoy día, donde la tentación, donde la oferta del mundo va desde algo absolutamente perverso y sucio hasta maneras más sofisticadas de ofrecer una sexualidad reñida con lo que Dios dice. Hay mensajes subliminales, mensajes entre comillas como súper decentes, pero que apuntan hacia una sexualidad mal concebida. Y si mal concebida, al final mal practicada. Pero nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que hacer fuerte hincapié en esta realidad. Porque dice la palabra, todos los pecados se hacen en realidad hacia fuera de nosotros. Perjudicamos a otros. Perjudicamos a veces a alguien de nuestra familia
a alguien de nuestro trabajo, a nuestro vecino, a alguien. Cuando robamos, mentimos, etcétera, o hacemos algo, estamos perjudicando hacia un tercero. A lo mejor mi conciencia no queda tan tranquila, pero cuando hay un pecado en la sexualidad, entonces tenemos un compromiso mucho mayor de nuestro cuerpo. Mucho mayor. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede expresarse, no tiene cabida. Entonces vamos a subrayar en nuestras vidas, ¿no es cierto?, este hecho de tener una actitud santa en la sexualidad. El tercer pasaje, o el tercer concepto, dice que cuando un cristiano es lleno por el Espíritu Santo, o sea, está caminando en comunión con el Espíritu Santo, su vida es escrita por el Espíritu Santo. Él, el cristiano, es declarado como una carta de Cristo, una expresión de Cristo, escrita por el Espíritu Santo. Las cartas, hemos enviado correos, cartas, hoy día se mandan correos con lo central, no, a nadie parece que escribe cartas muy largas hoy día. Usamos internet para comunicar lo central del asunto, pero como quiera que sea, una carta es una expresión de algo que yo quiero que el otro sepa, ¿no es cierto? Bueno, escuchemos este pasaje hermoso en 2 de Corintios 3, 2, 6. Dice, Pablo está escribiendo a los Corintios: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, dice Pablo a los Corintios. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, por nosotros entregada. Es decir, Pablo daba testimonio de la vida de los corintios, en donde él iba viajando en sus viajes misioneros. Son una carta de Cristo entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu de Dios. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Entonces, estamos diciendo que la acción del Espíritu Santo, Pablo está explicando esto, va construyendo, edificando, transfiriendo la vida de Cristo, de tal manera que podemos llegar a ser una expresión de lo que Cristo es. Es una carta escrita, es una carta de todo lo que Cristo es, y esta carta es escrita por el Espíritu Santo. Cuando un cristiano es lleno por el Espíritu Santo, o sea, como dijimos, está caminando en comunión continua
con el Espíritu Santo, la vida de Cristo está siendo transferida a su vida, a todo su ser. Y leamos este pasaje de Efesios 3, cuando dice: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. O sea, que la obra del Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros que Cristo viva en nuestros corazones. Y de esa manera, el amor va a ser la raíz y el fundamento de nuestras vidas. Finalmente, la transferencia de vida divina viene a ordenar toda nuestra vida, viene a ordenar todas las áreas de nuestra vida. Pero a la base de todo este ordenamiento está el amor de Cristo, transferido a nosotros, para que nosotros lo consideremos como la raíz de donde surge todo. Es el amor de Dios, no el amor que queremos nosotros, sino el amor, el entendimiento del amor perfecto, del amor ágape, del amor total, que viene del corazón de Dios a instalarse en nosotros. Nosotros aprendemos, recibimos lo que ese amor significa por la persona del Espíritu Santo. Entonces, de allí surge todo. Es importante el Espíritu Santo. ¿Sí?